como sujetos preocupados por un saber, por una forma, por una cosmovisión eh, que tiene que ver con el derecho, con esa implementación de las normas como forma de organización política, social, económica, cultural, en cualquiera de los escenarios que ustedes quieran moverse. Eh, Habría que entender varios asuntos que tienen que ver directamente con la sociología del derecho, con la sociología jurídica, eh, para poder comprender los problemas o los desafíos que la, que la orientan. Lo primero que hay que entender con esto, aunque ya lo hemos venido desarrollando desde otros frentes, es que la sociología jurídica no es paradigmática. Eso es básico. Es decir, que la sociología jurídica no se fundamenta, y creo que en eso hay un acierto maravilloso que se anticipó, no se fundamenta en un solo paradigma, en una sola forma de entender el mundo, en una sola verdad, en una sola posibilidad. Y justo esto que se ha venido denominando posmodernidad, este escenario de pensamiento desde el cual se ponen en duda eh, los estamentos monolíticos, las verdades acabadas, eh, digamos que cuestiona el positivismo, por cierto. Eh, digamos que es el mejor escenario para pensar la sociología jurídica. No hay paradigmas, no podemos pensar de la sociología jurídica ni desde un solo autor, ni desde una sola forma de comprender el mundo, ni desde unos solos lineamientos políticos o económicos o culturales o sociales. No, aquí se trata, y la palabra a mí me suena espantoso, pero es importante asumirla, asumir de manera holística todos esos escenarios de reflexión y de análisis que la sociología jurídica compromete. En esa medida no se niegan los paradigmas, se sabe que ahí están, se les reconoce la importancia que han tenido, pero como en el caso de los poetas que nos proponía Platón, hay que aplaudirlos, hay que honrarlos, hay que pagarles por sus versos y después echarlos de la ciudad. Era la lectura que hacía Platón de los poetas. Y creo que igual sucede con los paradigmas en el caso de la sociología jurídica. Los reconocemos, sabemos que existen ahí, los conocemos, los asumimos como parte de un proceso, como acompañantes en un camino de comprensión del mundo, de interpretación de las realidades, pero también tenemos que dejarlos de lado en el intento de construcción de lo que nos mueve. Entonces, digamos que esa es el primer gran asunto con la sociología jurídica, que no es paradigmática. El segundo asunto que me parece que es importante que tengamos en cuenta, y esto lo, lo traigo aquí hoy, para poder intentar pensar hechos jurídicos ya desde la sociología jurídica, eh, es que la sociología es autónoma, es decir, no depende, la sociología jurídica es autónoma, no depende ni del derecho ni de la sociología, sino que es capaz de interactuar en los dos escenarios, justamente tratando de ofrecer elementos para la interpretación de fenómenos. Digamos que resulta bastante fácil intentar entender un fenómeno desde el derecho, es muy fácil, sobre todo desde el derecho tradicional, desde el derecho convencional, que circunscribe su actuar a la implementación de marcos normativos de distinto orden y jerarquía. Pensar la sociedad en términos de derecho es muy fácil realmente, sobre todo cuando el derecho se ha fundamentado como disciplina en los últimos años, desconociendo la propia sociedad y más bien haciendo un ejercicio de interiorización desde el cual nada más importa sino el derecho. ¿Cierto? Importa la norma, importa el código, importa el artículo, importa el inciso. Eh, pero los fundamentos, es decir, la filosofía del derecho, la historia del derecho, la sociología jurídica y cualquier otra forma, la antropología jurídica, por supuesto,
cualquier otra forma de entender el mundo, por fuera del código, por fuera de la norma, por lo menos a los abuelos, a los padres, a los bisabuelos, les resultaba absurda, les resultaba poca cosa. Hoy se supone que las nuevas generaciones, y parece que ustedes fueran parte de las nuevas generaciones, por lo menos así lo recita el documento de identidad que cada uno de ustedes porta, ha cambiado eso. Ha dejado de pensar que el derecho es repetir códigos, que el respeto, el derecho es simplemente invocar el respeto por unos presupuestos y presentar documentos y ponerse corbata y alzarse en tacones. Y empezamos a entender que el derecho es más un complemento de lo humano que nos permite entender lo social. Eh, Quien tenga una visión, digamos que conservadora, tradicionalista, pues qué bueno, me parece maravilloso, como me parecen maravillosos los museos y las momias, que se estatizan en el tiempo, que se quedan allí flotando, pero que no logran entender que el mundo ha cambiado, ¿cierto? Son esas personas que creen que en los museos solamente hay lugar para los cuadros viejos, para las momias, para los elementos disecados, para los fósiles, y se niegan a entender que el arte moderno también tiene un lugar que también habla de nosotros, que nos representa seguramente con mayor fidelidad, y que en ese arte moderno también hay un respeto tremendo por la antigüedad, por las tradiciones y por las prácticas. Con el derecho funciona igual. Quienes pretendan seguir asumiendo unas posturas jurídicas tradicionales, convencionalistas, bravo por ellos, ojalá logren un lugar importante en la palestra de los grandes jurisconsultos, esas personas a las que se les puede consultar sobre lo jurídico, pero no tienen mucho que hacer realmente, no tienen mucho que hacer en este mundo de pandemia o de pospandemia, o en este mundo de posmodernidad, de virtualidad, en este mundo de reivindicación de libertades y de derechos. El derecho ha cambiado totalmente. Y la sociología es justamente el escenario, es, si se quiere, es el telescopio con el que es posible observar ese inmenso escenario. Por eso planteamos que la sociología es autónoma, digamos, no se circunscribe estrictamente a las prácticas del derecho, eh, sino que vincula allí lo social. Vamos a ver en un ejercicio hoy que vamos a ir realizando a lo largo de la jornada, para leer un acto social, un hecho social más bien, a partir de la sociología jurídica, cómo, cómo sí es necesario hacer una apertura a la idea de que de derecho se tiene. Planteo entonces que es autónomo el derecho, también es independiente, y hay que entender esas dos condiciones. Es autónomo en tanto que por sí mismo va generando formas de conocimiento, métodos, modelos, propuestas de interpretación, pero además es independiente en tanto que no está circunscrito a las formas de autoridad que podría tener una gran rama sobre ella. Uno piensa, por ejemplo, en el derecho comercial, en el derecho laboral, el derecho civil, el derecho penal, todo eso está circunscrito al mismo escenario, está amarrado a unos códigos, a unas fórmulas particulares y unívocas por demás. La sociología jurídica no, la sociología jurídica es autónoma y además es independiente. Por sí misma genera conocimiento. Es decir, que ella misma está generando una epistemología propia. Sería muy interesante que ustedes hicieran el ejercicio, quienes por lo menos tienen esa pretensión del derecho como la gran madre del orden social, de pensar cuál es la epistemología del derecho. Es decir, cuáles son los fundamentos del conocimiento con el que cada uno de ustedes se presenta. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué escuelas, de qué modelos, de qué idearios, de qué teorías? A eso le llamaríamos epistemología.
Entonces, cuando usted no tiene una epistemología propia, termina actuando como los trabajadores sociales, ¿cierto? Casi que como por lástima, de manera operativa, de manera técnica, ¿cierto? No hay una epistemología de la mecánica, entonces los mecánicos actúan de manera empírica y cada uno cree que tiene la verdad y que puede hacer las cosas como mejor le parece y que tiene la razón, porque no hay una epistemología que les permita identificar dónde están los escenarios de reflexión, de análisis y de autoconstrucción disciplinar. Para el derecho eso es muy complicado. ¿Dónde está la epistemología del derecho? Yo no lo sé. Yo sé que hay una epistemología para la antropología, para la historia, para la sociología, para la medicina, para la psicología, para la economía. Allí esas disciplinas, algunos las llaman ciencias con una pretensión europeísta absurda, esas disciplinas tienen una epistemología propia. Pero ¿cuál es la epistemología del derecho? Esa es una de las preguntas que la sociología jurídica intenta resolver, en tanto que las sociedades son dinámicas, se transforman, son cambiantes, se van modificando, y también con ellas tendrían que irse modificando esos lineamientos epistémicos desde los cuales el derecho como área de saber y como práctica social eh, intenta ofrecer alternativas de intervención, alternativas prácticas, alternativas operativas. Entonces, la sociología jurídica en eso tiene una ventaja grandísima y es que es interdisciplinaria, es transdisciplinaria, es multidisciplinaria, ¿cierto? En tanto que se sirve de la historia, de la antropología, de la sociología, del derecho y de cada una de las, bueno, de la psicología muchísimo además, eh, para poder ofrecerle al derecho, a las ciencias jurídicas, unos escenarios más claros de intervención y de acción en procura de evitar las aberraciones y absurdos que se cometen cuando no se piensa desde la sociología jurídica el derecho. Les he anunciado que podríamos hacer un ejercicio. Yo les propongo que empecemos por pensar qué es esta cosa rara que llamamos pandemia hoy, o que llamamos aislamiento social, desde el derecho, estrictamente desde la sociología jurídica. Empezar a pensarla, ya no como un asunto médico solamente, ya no como un asunto sociológico o como un asunto estrictamente de imposición del poder o del terror o del miedo. No, pensarlo desde la sociología jurídica, es decir, pensemos por un momento lo que es eh, este último año, estos últimos 14 meses ya, en clave de marcos normativos, es decir, a partir de la sociología jurídica. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer una revisión de normas que han resultado, que se han venido sugiriendo, proponiendo, imponiendo a la luz de estas condiciones de salubridad, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional y regional y local. Y ese sería un ejercicio muy interesante, sobre todo para ustedes que están iniciándose en el estudio del derecho. En esos últimos 14 meses, ¿cuáles son las normas que han surgido, que se han impuesto para intentar atender estas condiciones de salubridad? ¿Quién las ha propuesto? ¿De dónde han salido? ¿Y qué tanto se han logrado mantener los órdenes tradicionales, los órdenes convencionales normativos a partir de este periodo de pandemia de los últimos 14 meses? Creo que por ahí tendría que empezar el ejercicio y qué maravilla que cada uno de ustedes lo hiciera. Bueno, vamos a hacer un listado, vamos a hacer una colección de normas, un mapa de normas que nos permitan ver cómo en los diferentes órdenes de intervención de lo jurídico han surgido normas. Digamos que a manera amplia tendríamos que pensar por qué, por ejemplo, el código de policía no sufrió modificaciones en estos 14 meses cuando las condiciones sociales cambiaron. Y ahí hay una pregunta que me parece que es bien interesante
abordarla desde la sociología jurídica. Es decir, hubo una reforma al Código de Policía que intentaba responder a unas transformaciones sociales y que se aprobó por allá por el 2018, 19 tal vez, eh, que tuvo muchos debates, que tuvo muchas discusiones, porque entre otras cosas es inconstitucional, que aborta una cantidad de derechos que están definidos de manera explícita en la Constitución, pero igual, digamos que ese código se impuso y cambió la sociedad, cambiaron las prácticas, cambiaron las normas, cambiaron los tiempos, cambiaron los plazos, pero ese código se mantiene todavía hoy incolume, no se ha tocado. Y sin embargo a la policía se le ha dado inclusive funciones de enfermería, funciones de médico, funciones de forense, funciones de antropólogo, de sociólogo. No se les ha preparado. En las escuelas de policía jamás se les daría algún tipo de formación académica, porque seguramente empezarían a ser inteligentes los policías y tendrían que empezar a pensar, dejar de obedecer. Pero entonces, ¿por qué no se transformó ese código de policía para adaptarlo a las nuevas condiciones? Ese es un asunto que me parece importante. Ahora, habrá quien diga, no, porque es que hay que mantener una seguridad jurídica, pero cambió el Congreso. El Congreso cambió, todo el Congreso desapareció, casi que no existe. Existe en la virtualidad, algunos encuentros, algunas discusiones falsas, unas falacias, pero digamos que están allí. El Congreso se transformó en sus prácticas, en sus acciones, no en sus salarios, por supuesto, en ese sí permanecen exactamente igual, eh, pero cambió el Congreso. Las normas se dictan unilateralmente desde el Ejecutivo hoy. Quiero decir, es el Ejecutivo, por ejemplo, el jefe de gobierno, la presidencia de la República, llamémoslo así en términos para que no suene grosero. La presidencia de la República, por un asunto dictatorial absurdo, por ejemplo, define él y ordena que el Congreso tiene que funcionar a través de la virtualidad, a través de Meet, y que no se pueden volver a reunir presencialmente todavía hoy, a pesar de que el sistema académico, que también cambió, está buscando una normalidad y se le está imponiendo una normalidad. Es decir, los marcos normativos sociales amplios se transformaron, cambiaron. Hace apenas 3 o 4 días el Congreso aprobó unas disposiciones laborales, por ejemplo, con las que reglamenta el teletrabajo. Es decir, bueno, no solamente eso, las formas salariales, las formas de contratación y las libertades más primordiales han sido abordadas para reglamentarlas, para transformarlas en el marco de estos últimos 14 meses. ¿Desde dónde se ha hecho eso? ¿Cuáles son los fundamentos para hacer esas transformaciones? ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para hacer esas modificaciones, esas alteraciones o esas imposiciones? Porque esa es una pregunta que se tendría que responder desde la sociología jurídica. Que el Ejecutivo, tanto como el Legislativo y tanto como el mismísimo Judicial, por lo menos en los escenarios en los que existe, en este país no existe eso, pero en donde existe, se dan a la tarea de conversar y de aceptar desde las distintas disciplinas posibilidades de reflexión para que las normas sean lo más operativas. Y entonces aquí en este escenario desde el comienzo planteamos que uno de los grandes desafíos de la sociología jurídica es el estudio de los resultados de la imposición de una norma o de unos marcos normativos. ¿Qué ha resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son esos logros de la imposición de una norma? Entonces uno tendría que pensar, bueno, vamos a ver, sociológicamente o desde la sociología jurídica, ¿qué se ha mejorado con la imposición de esos marcos normativos en relación con lo social? Y uno tendría que plantear por lo menos hipótesis. Una de ellas, se ha disminuido los contagios, se ha disminuido la cifra de muertos, se ha logrado resolver los niveles de sobrevivencia de las diferentes esferas sociales.
se ha fortalecido la participación social? Esas son preguntas básicas que tendríamos que hacer en términos de derecho. Recuerden que ustedes, como abogados, lo que son es intérpretes de la sociedad a partir de la norma jurídica. Ahora, si ustedes se piensan como abogados viejos, pues serían los sujetos preparados académicamente para abogar por los derechos de la ciudadanía frente a las instituciones, que así se concebía el derecho tradicionalmente. Por eso la palabra abogado, el que aboga. Y se aboga ante las instituciones para defender a las comunidades, a la sociedad, al pluralismo. Claro, un poco habría que entender que transformaciones sociales como el narcotráfico convirtieron en buena medida repito, a algunos profesionales del derecho, no en abogados, sino en mandaderos de la mafia, o en representantes de los corruptos, por ejemplo, o en defensores de algunos privilegios, algunos. ¿Cómo entendernos hoy entonces en clave de sociología jurídica en el marco de esta pandemia? ¿Cómo entender los marcos normativos? Yo les sugiero, y es simplemente eso, una sugerencia que podría ayudarles, les sugiero que lean dos novelas. Dos novelas les podrían servir mucho. Uno, La peste, de Albert Camus, premio Nobel de Literatura. La peste, un libro extremadamente corto, pero muy visionario, en la década en que fue escrito, hace ya más de 60 años, eh, avisoraba un poco estas condiciones en las que nos estamos moviendo. La peste, de Albert Camus. Y dos, el ensayo sobre la ceguera de don Saramago, también premio Nobel de Literatura, eh, en el que también nos habla de una peste, de una pandemia, que modifica una cantidad de órdenes desde lo social, desde lo jurídico, desde lo económico, desde lo político, y que nos aportaría elementos para entender este asunto de la sociología jurídica. De hecho, el libro que, digamos que está más cerca a ustedes, el de la ceguera, el ensayo sobre la ceguera, eh, tendría que ser como un texto obligatorio para los estudiantes de Derecho hoy, ¿cierto? Porque es allí en donde están los fundamentos posmodernos de la implementación del derecho, en una novela. Cuando uno hace el rastreo en la literatura, en las diferentes editoriales, en las diferentes publicaciones universitarias, tratando de encontrar formas interpretativas de la pandemia o de la pospandemia, por lo menos de parte del derecho, no existen. No existen, más allá de 3 o 4 artículos académicos centrados específicamente en la norma, no en el derecho. No existen todavía análisis, no existen, como si el abogado, para poder hacer reflexiones sociales, tuviera que retirarse del derecho. Quizás los analistas de la sociedad colombiana más importantes que hay eh, son escritores de literatura que en su momento estudiaron derecho y se graduaron de derecho. Si ustedes piensan en un tipo como William Ospina o como Darío Jaramillo Agudelo, los dos novelistas supremamente afamados, reconocidos y con unas obras maravillosas, que nos permiten hacer acercamientos reales, concretos, algunas veces emocionales, por supuesto, pero muy reales, muy bien fundamentados sobre la norma, ¿cierto? Yo alguna vez les recomendé aquí que leyeran Novela con Fantasma, una novela de Darío Jaramillo Agudelo, en la que nos presenta el escenario de un sujeto que se gradúa de Derecho, pero que desarrolla su vida en el mundo de los negocios. Y a partir de esa novela, él logra, bueno, también tiene otras memorias de un hombre feliz maravillosas en las que eh, un sujeto también graduado de Derecho comete un crimen y a partir de eso nos presentan los dilemas éticos, los dilemas sociales, académicos, económicos, políticos, culturales, con los que se enfrenta esta sociedad, y siempre desde una mirada muy jurídica, que es la gran preocupación aquí.
¿qué tanto ustedes, estudiantes de Derecho, hoy se están preparando para interpretar la sociedad y no para repetir los vicios de una disciplina que se ha instrumentalizado cada vez más, se ha convertido más en instrumento de o en instrumento para, en el doble sentido de la palabra para, además? Pensar entonces esa pandemia en términos de marcos normativos nos llevaría a hacer una lectura real y concreta que no se ha hecho sobre estos últimos 14 meses. ¿Qué grado de efectividad tienen las normas que se han venido implementando? Digamos que esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los resultados de esos marcos normativos? Bueno, habría que plantearlo un poco más antes. Si el fundamento jurídico de esta nación, que algunos de ustedes persisten en llamar Colombia, es se obedece pero no se cumple, ese es el fundamento jurídico de esta nación desde el siglo XVI, se obedece pero no se cumple, es decir, se establecen marcos normativos de pantalla, de imagen, que se nombran, que se dicen, que se elogian, pero que no se cumplen, y ustedes lo podrán identificar en cualquiera de las constituciones que se han desarrollado en este país, mucho más en la del 86 y en la del 91 que en las anteriores, pero son constituciones que todo el mundo aplaude, y sobre todo los propios abogados, y en los distintos escenarios mundiales. Presentan esas constituciones como los grandes logros, los grandes avances, eh, en la búsqueda de las sociabilidades armónicas y proyectadas hacia el logro de objetivos comunes de la universalidad. Así se presenta la Constitución. Y un poco en un escenario anterior, eh, hacíamos algunas lecturas de artículos constitucionales básicos que no tienen ningún nivel de cumplimiento, no se cumplen, aquí se sigue matando como por deporte todos los días. Semana 15, 22 masacres. Semana 15 de 2021, 2021, más de 20 masacres se han cometido. Pero el artículo 11 sigue diciendo que la pena de muerte está prohibida y que el derecho a la vida es inviolable. Pues las aberraciones que se están cometiendo, por ejemplo, contra los derechos de libre asociación que establece la Constitución, imponiendo de manera absurda toques de queda de viernes, sábado y domingo, cuando el resto de días todo funciona normalmente, pues resulta por lo menos interesante de ser reflexionado desde el derecho. Y por supuesto uno puede plantear estas cosas en la conciencia de que la sociología jurídica, además de no ser paradigmática, de ser autónoma, de ser independiente y de ser interdisciplinaria, pues la sociología jurídica es informativa y crítica. Es decir, la sociología jurídica no le carga agua a nadie, no está para defenderle el proyecto político a nadie, ni para hacerle propaganda a nadie, sino para analizar, para cuestionar y, por supuesto, para proponer alternativas mucho más efectivas, mucho más humanas, mucho más respetuosas de las formas armónicas de convivencia entre los distintos actores sociales. A ver, hagan el ejercicio ustedes. Habría sido maravilloso que alguno de ustedes, como ejercicio de trabajo para esta asignatura, se diera a esa tarea. Voy a hacer una lectura de los marcos normativos impuestos durante los últimos 14 meses. ¿Quién los propuso? ¿Qué propuso? ¿Cómo lo propuso? ¿Desde dónde lo propuso? ¿Para qué lo propuso? Pero sobre todo, ¿qué se ha logrado? Eso es fundamental. ¿Qué se ha logrado con esos marcos normativos? Se ha garantizado la seguridad económica que tanto se cacarea y tanto se pregona, ¿cierto? Como la gran panacea de la modernidad, la economía. Se habrá garantizado. Y entonces uno tendrá que, bueno, vamos a ver cuáles son los estipendios, los subsidios y los bonos y los beneficios que se le han otorgado a la pequeña y mediana industria, pequeña y mediana empresa, para garantizar
la permanencia, la sobrevivencia de esos escenarios que son tan importantes para la cotidianidad. Entonces uno tendría que pensar, bueno, cuando se establecen toques de queda de viernes, sábado y domingo, ¿eso contra quién va? Sino contra las pequeñas y medianas empresas, contra los restaurantes, los bares, las cafeterías, bueno, los propios vendedores ambulantes, las formas de economía totales. Eh, Cuando usted cierra todas las tiendas, pero deja abiertos las grandes cadenas de almacenes y los centros comerciales, ¿a quién está beneficiando? ¿A quién está perjudicando? ¿Qué tanto realmente está ejerciendo un control sobre un virus que no respeta estratos socioeconómicos ni posturas políticas? Ayer creo por ahí se murió uno de esos sinvergüenzas con inmunidad parlamentaria. Bueno, se hacen llamar parlamentarios aunque aquí no hay parlamento, un congresista. Entonces, miren cómo la sociología jurídica allí sí ofrecería alternativas. Con ese solo ejercicio que usted logre hacer, identificar esas normas que se han establecido estos 14 meses, quién las hizo, cómo los hizo, lo hizo, desde dónde lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo y qué resultados se han obtenido, ya usted tiene una visión clara y concreta de para qué la sociología jurídica. Digamos, tendría un diagnóstico total del derecho en el país. Cuando usted intenta pensar, por ejemplo, el sistema carcelario, el sistema penitenciario en el país, desde los marcos normativos, en términos de las intencionalidades, de la efectividad y de los logros, usted logra entender el país desde la sociología jurídica, logra entender de verdad el derecho, que esa es la gran preocupación, que podamos entender esa práctica profesional en la que nos estamos comprometiendo desde la vida real y no simplemente desde los titulares de prensa de algunas revistas. Y entonces intentemos pensar ese sistema carcelario, o intentemos pensar el sistema académico, intenten pensar en lo que representa la universalidad de la educación que está propuesta desde la constitución política, en relación, por ejemplo, con la virtualidad y con el limitadísimo acceso a Internet que hay en este país, con la incapacidad económica para surtir de dispositivos tecnológicos a los estudiantes para que puedan participar de las actividades académicas en los distintos escenarios de la primaria, de la educación básica, de la educación media y de la educación superior. Si habremos establecido los marcos normativos y los recursos y los instrumentos para garantizar que la educación siga siendo universal y para que la igualdad de oportunidades que tanto pregona la Constitución política pueda ser realidad. Cuando usted revisa otros países, y pienso en Ecuador, pienso en Venezuela, pienso en Perú, pienso en Bolivia, para no ir a ser extremista pensando en Dinamarca, en Suiza, en Canadá, eh, ofrecen las propias instituciones educativas dispositivos para que sus estudiantes no se pierdan las clases. Ofrecen redes de Internet supremamente ágiles y universales y a precios, bueno, en muchos casos de gratuidad. Aquí tenemos, ustedes lo saben, si no lo saben, yo se lo cuento, el Internet más caro de América Latina está en Colombia. Y el de peor cobertura, además. Claro, los discursos ingenieriles nos dirían que es que tenemos una topografía bastante complicada, llena de montañas, de valles, de cordilleras, de ríos, de selvas y de pantanos, que dificultan el acceso a la Internet. Y uno tendría que pensar en lo que representa, por ejemplo, un territorio como el de Chile, que tiene montañas, tiene nevados, tiene costas, tiene desiertos, tiene mares, tiene la misma topografía colombiana, pero que tiene una cobertura de Internet del 100% y a unos precios absolutamente inferiores a los que tiene Colombia. Y entonces, digamos que garantizar la educación ya es un problema de difícil comprensión desde los escenarios que a la sociología jurídica les interesa. Pero podríamos ser un poco más radicales y pensar ya no en la educación, que poco a poco en un escenario como el colombiano se ha convertido no en un derecho, sino en un privilegio,
podríamos pensar, por ejemplo, el abastecimiento de la canasta familiar, si es posible. Y entonces usted tendría que hacer el ejercicio que les planteo en relación con los marcos normativos y compararlo, un ejercicio sociológico jurídico muy bello, comparar esos marcos normativos impuestos para los distintos escenarios, compararlos con la accesibilidad a los productos de la canasta familiar. A ver, ¿cuáles han sido los incrementos de costos en los últimos 14 meses en relación, por ejemplo, con los 14 meses anteriores? O con los 2 años anteriores o los 3 años anteriores. Seguramente algunos de ustedes terminarían por suicidarse, por cortarse las venas cuando se den cuenta del abuso y del absurdo que se ha cometido en términos normativos respecto de un derecho que es absolutamente básico, ¿cierto? El acceso a la canasta familiar, a la alimentación apropiada. Bueno, un asunto más interesante todavía, piense lo que representa esa, ese trámite que se está haciendo ahora de reforma tributaria, las formas con que se está conduciendo, manteniéndola en secreto para poderla aprobar a pupitrazo como lo han venido haciendo con distintas normas, y el impacto social y jurídico que va a tener eso en, en unas comunidades tan desposeídas de garantías para la sobrevivencia como son las que habitan este territorio que se persiste en llamar Colombia. Entonces, ahí hay un ejercicio sociológico bien interesante. Pero podríamos pensarlo entonces, si les parece que es muy abrumador y muy estresante pensar la salud o pensar la educación o pensar la alimentación, podríamos pensarlo en términos de cultura, porque los teatros siguen cerrados, pero los centros comerciales no. Y ahí hay una pregunta que jurídicamente tiene toda la validez, porque la cultura también es un derecho constitucional. ¿Por qué los teatros siguen cerrados, pero los centros comerciales no? Cuando hay infinitamente más posibilidades de contagiarse en un centro comercial que en un teatro en el que se pueden implementar dispositivos de control y de seguridad mucho más efectivos y mucho más intencionados. Y esa pregunta se resuelve desde la sociología jurídica también. Porque los parques abiertos, públicos, no, no pueden funcionar. Se cierran a pesar de que están abiertos, que son aireados, que son ventilados, que son espaciados. ¿Por qué, ¿Por qué se prohíbe el derecho de asociación? En beneficio de que, oh, pues, habrá quienes consideran que son preguntas demasiado trágicas, demasiado terribles y que quieren irse a escenarios más bonitos. Pues miremos entonces los derechos ambientales, cómo han funcionado en los últimos 14 meses. Acérquense ustedes, tienen el mundo a disposición de sus dedos para digitar. Pregúntenle al mundo cuántos hectáreas de selva y de bosques se han deforestado en estos 14 meses. Y ya con eso tienen un ejercicio sociológico bien interesante. ¿Cuántas hectáreas de selva y de bosques se han deforestado en estos 14 meses? No tienen que ir muy lejos. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, se ha venido deforestando en las horas de la noche para evitar cámaras y llamados de atención, para establecer más vías de transporte con combustible fósil. No es un metro lo que se va a hacer, no son tranvías eléctricos amigables ambientalmente. Se van a traer más buses de diésel para seguir contaminando y para eso se están talando los árboles, como se está talando la selva, como se está acabando el Guaviare, que acaba de ser reconocido universalmente como el patrimonio cultural histórico más antiguo de la humanidad. Ojo, más antiguo que Europa, más antiguo que África. Esas pinturas que se acaban de encontrar hace unos años, o se acaban de reconocer más bien, en el Chiribiquete, son la evidencia de humanidad
de inteligencia humana más antigua que cualquier otra que se haya encontrado en el mundo. Y aquí en lugar de custodiarla, la estamos deforestando, la estamos talando. A ver, ¿dónde está el estudio sociológico, jurídico que se está haciendo de ese tipo de cosas? Y lo planteo amparado totalmente en la norma constitucional que establece que el Estado tiene la obligación de cuidar el patrimonio, los recursos, la historia, las tradiciones de la nación. El Estado tiene esa obligación constitucionalmente establecida allí. Entonces, bueno, revisemos esos marcos normativos. Yo quisiera escuchar de ustedes, que son los entendidos en derecho, los que todo el día viven, piensan, comen, hablan derecho, eh, ¿cuál es esa interpretación que pueden darle, esa justificación que pueden darle a la cantidad de crímenes y asesinatos contra líderes sociales que se han hecho en los 14 meses, en los últimos 14 meses? En los últimos 14 meses van casi 700 líderes sociales asesinados. Ningún país del mundo tiene una aberración como esa. Entonces, ustedes que están estudiando derecho, ¿cómo interpretan eso? ¿Qué les dicen sus profesores de derecho constitucional, de personas, de derecho penal, de derecho civil, de derechos humanos sobre ese tipo de escenarios? O eso no se toca, eso es simplemente repetir código. ¿Cuáles son los escenarios jurídicos que fundamentan y en dónde se fundamentan? Yo sé que a ustedes les parece aterrador que les pidan fundamentos, pero los fundamentos son necesarios porque son los que le dan peso a cualquier argumento, a cualquier idea, a cualquier afirmación. ¿Cuáles son los fundamentos que nos permitirían defender, por ejemplo, la imposición de una práctica como el fracking en zonas históricamente defendidas por la propia Constitución, como el Valle del Cocora? ¿Por qué se están haciendo reformas jurídicas a escondidas para poder intervenir sobre esos escenarios que la justicia ya había defendido? Piensen ustedes en lo que es el Valle de Cajamarca, tratando de defender el agua, con fallos judiciales en favor de la comunidad, que hoy son tirados a la basura por el propio jefe de gobierno, cuando establece de manera dictatorial que solamente el Consejo de Estado puede revisar las acciones de tutela que se impongan contra la defensa, más bien en favor de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y de las comunidades étnicas y raizales. ¿Cómo podríamos defender eso jurídicamente? Eso va a beneficiar a las comunidades, al medio ambiente, a los recursos naturales, a la nación. ¿De qué manera? Y eso es pensar jurídicamente. Eso es pensar jurídicamente. Pensar jurídicamente no es repetir códigos, no es estar como si estuviera en una iglesia repitiendo la Biblia, repitiendo la Constitución como si fuera la última verdad y no necesitara pensar. Pues cuestionémonos, movámonos. Para eso es la sociología jurídica. La sociología jurídica no es un área de conocimiento para amparar los absurdos, sino para cuestionar las decisiones, ¿cierto? Cuando decimos que es informativa y crítica, es porque efectivamente lo que hace es develar esos escenarios que se están presentando y que se mantienen ocultos, que se tapan, que se maquillan, para generar posturas críticas y a partir de ellas establecer propósitos, propuestas, vías de mejoramiento. Por eso, además de no ser paradigmática, de ser autónoma, de ser independiente, de ser interdisciplinaria, de ser informativa y crítica, es teórica y además empírica. La sociología jurídica es además teórica y empírica. ¿Por qué? Porque tiene unos fundamentos teóricos. Por eso aquí empezamos todo este escenario pensando que era lo que decía el Durkheim, que decía el Weber, que decía Marx, que decía Comte, porque esos son los fundamentos. Desde ahí es donde podemos decir qué es un hecho social, cuál es el método de la sociología jurídica, cuáles son los amparos teóricos, filosóficos, epistémicos de la sociología jurídica.
pero también es una sociología que sale a la calle a mirar al ciudadano, que hace observaciones inteligentes de lo que está haciendo los hechos reales, los hechos sociales, de lo que están siendo los absurdos de los grupos sociales, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de las distintas instituciones. Es decir, es teórica y es práctica. O sea, no vamos a mirar como cualquier tendero, sino que con inteligencia académica podemos enfrentarnos a los marcos societales para tratar de darle sentido de existencia, legitimarlos en el marco de las normas, pero también de cuestionarlos, de justificarlos, de comprenderlos, de entenderlos, de analizarlos y de generar propuestas. Por eso, la última de las características que se le otorga a la sociología jurídica, además de no ser paradigmática, de ser autónoma, de ser independiente, de ser interdisciplinaria, de ser informativa y crítica, de ser teórica y empírica, es que la sociología jurídica es omnicomprensiva y acumulativa. Es decir, que no se queda estancada en el tiempo, como que es hoy lo de hoy y ya, como las nuevas generaciones que piensan que el mundo se inventó con el Internet. No, la sociología jurídica piensa hacia atrás también, se sirve de la historia, de la antropología, de la arqueología, de la psicología, del trabajo social, de la medicina y de todas las áreas del conocimiento. Acumula saberes para poder presentar interpretaciones integrales, interpretaciones reales, interpretaciones tan totalizantes como se puedan. En ese asunto es generalizante, que no se queda en un dato particular, en un hecho específico, sino que toma ese dato particular o ese hecho específico y lo pone en el marco de la universalidad, en el marco de la pluralidad, para poder entenderlo. Y es omnicomprensiva en tanto que intenta comprender el globo completo, no un pedacito. No intenta comprender una institución. Aquí no nos interesa entender a la Corte Suprema de Justicia, sino la Corte Suprema de Justicia como parte de un andamiaje, de un engranaje mucho más amplio, de la cual ella simplemente es una parte, una herramienta, un instrumento. No intentamos entender a la Corte Constitucional, sino la Corte Constitucional como parte de toda una estructura estatal más amplia. No intentamos comprender la presidencia de la República, sino la presidencia como una parte, un elemento más. Y en ese sentido podríamos pensar el Estado de una visión estructuralista, pero también funcionalista, pero también idealista, y por eso es que nombramos a la sociología jurídica como holística, como totalizante, como omnicomprensiva, como autónoma, porque no se circunscribe a defenderle los derechos a nadie de manera puntual, sino a tratar de comprender esos derechos, esos deberes, esas responsabilidades, esas posibilidades en el marco de un escenario mucho más amplio, mucho más global, mucho más universal. Uno no podría pensar un escenario como Colombia, esa cosa rara que algunos llaman república, eh, como algo independiente, solo, autónomo, como la gran tragedia quizás de esa Colombia es justamente sus maneras de representarse en los símbolos patrios. No sé si ustedes, supongo que ustedes ya hicieron la lectura de esos símbolos patrios y son quizás la peor aberración que hay a la inteligencia humana. Es algo como el escudo de Colombia. Eso es una cosa espantosa. Tiene una cintilla debajo de las garras del cóndor que establece el símbolo universal del absurdo. Podríamos decirlo en términos más puntuales, que el elogio más grande que puede haber de la idiotez es lo que dice el escudo de Colombia, ¿cierto? Porque plantea allí una lectura bien interesante de lo que somos hoy. Dice allí libertad y orden.
El conector es I, libertad y orden. Y entonces uno tendría que pensar, ¿qué se habrá fumado el que se inventó esa vaina? ¿Qué golpe tan grande tuvo que dar de niño para poder escribir una idiotez como esa? Libertad y orden. Por supuesto, eso tendría una lectura totalmente distinta si hubieran pensado el conector, porque la libertad es la negación del orden. O, si lo quieren al contrario, el orden es la eliminación de la libertad. Cuando las cosas están ordenadas, no están en libertad. Cuando usted ordena las cosas ya no están en libertad. Y el escudo de esta unidad territorial dice eso, libertad y orden. Y uno dice, pero ¿será que los estudiantes de Derecho no han leído eso, que no han procurado transformarlo? Que no han podido presentar un recurso con el cual se revise ese absurdo y se transforme. Y es que los símbolos históricos, los símbolos patrios no se pueden cambiar. Claro que se pueden cambiar. Se cambió la Constitución y se ha reformado 60 veces la Constitución. No se va a poder cambiar ese pedazo de escudo que nos habla de unas riquezas que no existen, que nos habla de un canal de Panamá que dejó de ser de Colombia desde 1903. Hace casi 198 años no es de Panamá, no es Panamá de Colombia, no hace parte de Colombia, pero seguimos teniéndolo en el escudo, seguimos reivindicando lo que no somos, lo que no tenemos. Y un gorro frigio francés de la libertad. ¿Qué es esto tan absurdo, ese escudo? Y haga la lectura del himno nacional y le va a dar lo mismo. Oh, gloria inmarcesible. Oh, triunfos que no acaban. ¿Cuáles triunfos? Oh, júbilo inmortal. Oh, alegría infinita. 700 muertos, líderes sociales, 3 niñas semanalmente desaparecidas, bueno, reaparecen después abusadas y torturadas de la peor manera, pero eso no se les va a mostrar nunca a RCN, ni Caracol, ni Revista Semana. Simplemente ustedes van a la fiscalía, van a la medicina legal y ahí encuentran los datos. Entonces la sociología jurídica lo que hace es eso, lecturas integrales. ¿Usted de verdad quiere ser abogado? ¿Usted de verdad quiere sentirse abogado? Lo primero que tiene que hacer es asumir la sociología jurídica como una clave de pensamiento. Yo no creo que como un estilo de vida, pero sí una clave de pensamiento. Cada vez que vaya a aprenderse una norma, a repetir una norma, pues lo básico es, venga, ¿y esa norma por qué? ¿Esa norma dónde? ¿Esa norma desde cuándo? ¿Esa norma para quién? ¿Esa norma a quién beneficia? ¿A quiénes perjudica y de qué manera? Y ahí usted podrá decir orgulloso, soy abogado, cuando usted sea capaz de hacer eso. Mientras tanto, usted va a ser simplemente un técnico jurídico, un instrumento de un otro que lo manda a repetir y a citar artículos. La sociología jurídica lo que hace es abrirle las ventanas del pensamiento al derecho. Es decirle, airéese, porque el derecho solo tiene sentido de ser, solo tiene razón de existir en un marco social amplio y diverso. Cuando los marcos sociales no son diversos, cuando son uniformes, pues no se necesita el derecho. Porque ¿para qué si todos somos iguales? Entonces no hay conflictos, no hay encuentros, no hay desencuentros, no hay confrontaciones, porque todos somos iguales. Por eso es tan interesante que en las instituciones castrenses y religiosas, el principio fundamental es la obediencia, y allí no se necesita derecho. ¿Y para qué si todo lo resuelve el mayor, el capitán o el obispo? Y lo resuelve desde su capricho, desde sus prejuicios. No apela nunca a un código ni a un marco normativo, simplemente él resuelve los problemas como cualquier padrino de la mafia, porque a él le parece que está bien y ya. Pero en las sociedades diversas sí se necesita el juez, se necesita el abogado, se necesita el fiscal, se necesita la constitución, se necesitan marcos normativos, porque lo que se asocia allí estatalmente es la diferencia, los distintos, los otros. Y tenemos que encontrar
las fórmulas racionales y armónicas para la convivencia, para poder establecer marcos de cohabitación y de coexistencia en los mismos escenarios o en escenarios semejantes, disminuyendo las posibilidades del conflicto. Y esa es la tarea de la sociología jurídica. Yo sé que algunos de ustedes entienden la sociología jurídica como un relleno, como una cosa espantosa. Claro que le tenemos miedo a pensar, pensar duele, pensar es una actividad humana que nos confronta con la pequeñez de lo que somos, que nos está invitando todo el tiempo a ser más, a ser mejores, a ser distintos de los errores cometidos tradicionalmente, a superarlos. Para eso es la sociología jurídica. Por eso cuando yo les planteo que la sociología jurídica es omnicomprensiva y acumulativa, que es teórica y empírica, que es informativa, que es crítica, que es interdisciplinaria, que es independiente, que es autónoma y que no es paradigmática, más que la sociología jurídica, lo que se les estoy presentando a ustedes es el imaginario, el ideal de un abogado. Un abogado no tendría que pararse en paradigmas para poder establecer sus reflexiones. Un abogado tendría que ser autónomo, tendría que ser independiente, tendría que tener una visión interdisciplinaria del mundo, de la ley, de los marcos normativos, de las sociedades, de los problemas. Tendría que estar bien informado, ¿cierto? Y tendría que ser crítico y propositivo. Tendría que estar fundamentado en lo teórico, pero además ser hábil en lo empírico. Y por supuesto, tendría que ser omnicomprensivo, comprender de manera global, de manera totalizante los fenómenos en los que se compromete y estar constantemente acopiando saberes, acopiando habilidades, acopiando doctrinas, acopiando experiencias para poder mejorar en su acción. Entonces, miren que esa lectura que les presento yo de la sociología jurídica no es externa, como los hechos sociales que son externos al individuo, sino que compromete más bien la interiorización de unas prácticas, de unos discursos, de unos escenarios que van a redundar necesariamente en la mejora profesional, pero sobre todo en el ordenamiento social más armónico y más dispuesto para mejorar las condiciones de todos, no de dos o tres gatos que tienen plata para pagar a un servidor jurídico. Muy bien, guardo silencio para escuchar sus lecturas, sus propuestas, sus interpretaciones y dejar el resto de tiempo para la presentación de sus avances de trabajo de producto esperado.